señores, aquí estamos presentes para presentarle nuestro primer segmento que siempre está a cargo de este comunicador sólido, profesional, ético, nuestro compañero y hermano Manuel Rojas, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Domingo. Buenas tardes a la audiencia de BTV, Canal 32. En el Meridiano BTV, señores, que se ha convertido en el aperitivo, en el digestivo de los dominicanos al mediodía. Gracias por permitirme compartir este escenario contigo. Bueno, he dicho reiteradamente aquí que hemos desarrollado una cultura aquí en la República Dominicana de que todos los días aparece un bochinche de debate, de situación de confrontación. Hay una cultura de un ataque sistemático de muchos sectores a los gobiernos de turno, porque no solamente al presidente Luis Abinader es que he criticado. Aquí se criticó a Trujillo, aquí se criticó a Balaguer, hasta don Antonio Guzmán, que era un hombre muy caballeroso y noble. Es una cultura. No sé si eso se pudiera cambiar, de que seamos portavoces de cosas positivas, de las cosas buenas que se están haciendo, y no una actitud de cuestionamiento y hostigamiento y de cháchara radial, y ahora con las redes sociales, esto se ha ido de la mano. He dicho otras veces que hay países donde han establecido controles, porque no puede ser que usted en las redes, que es un medio de comunicación importante en estos tiempos, usted diga lo que le da la gana, y muchas veces expresando palabras fuera de tono, vulgaridades, exhibiéndose. Esto hay que tomar un control, así es que siento, y debía expresarlo. Manuel, ¿qué es lo que se mueve? Porque aquí todos los días es un bochinche con los aeropuertos del país, que se habla de una renegociación con sectores vinculados a ese negocio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está planteando ahora? Sí, como no, Domingo. Mira, en el día de ayer el presidente de la República se manifestó al país refiriéndose al contrato de renegociación de los aeropuertos dominicanos con Aerodón. En el año 1999, en un proceso que el doctor Leonel Fernández le llamó capitalización de las empresas públicas, pues 32 empresas del Estado a lo que pertenecían a lo que se llamaba CORDE, Corporación Dominicana de Empresas Estatales, que fueron de las empresas que se recuperaron a la raíz del ajusticiamiento de Trujillo, pues se privatizaron estas empresas. Se vendieron. Se privatizaron. Se vendieron. Se regalaron. Se regalaron esas empresas. Y entre ellas están un contrato que se hizo con los aeropuertos. El contrato con los aeropuertos, que son 6, el de Las Américas, que es el más importante, Arroyo Barril, el de Sosúa. 6 aeropuertos se entregaron en una licitación que se hizo internacional, pero sin ningún beneficio para los dominicanos. Simplemente los beneficios que se dan por los impuestos que pagan la entrada y salida de los pasajeros. Y también mejorando el servicio. Esa era la intención mejorando el servicio. Esa era la intención inicial de que, como supuestamente el Estado no estaba en capacidad de manejar empresas, y por eso se privatizaron los ingenios, pero vaya y pregunten en Barahona a los concesionarios del ingenio Barahona si funciona. Quiere decir que lo que tenían la incompetencia eran los gestores de ese momento, que era el gobierno de Leonel Fernández y el PLD, que privatizaron todo. Los molinos, que son los que están funcionando ahí, no funcionaban en manos del Estado, pero siguen funcionando 25 años después. Molinos del Norte, los ingenios, los aeropuertos, en fin, todas las EDES que hubo que comprarlas, renegociarlas, recapitalizarlas. Un desastre. Cuando se negoció con los aeropuertos, República Dominicana simplemente tenía los ingresos legales de los impuestos que se pagaban por entrada y salida y los beneficios de la empresa que opera la institución. Más nada, más nada. Ahora, el contrato que vence en el 29, se hizo una renegociación con ese contrato, y de entrada los beneficios que va a recibir el pueblo dominicano por concepto de la renegociación, donde va a tener mayor participación de los beneficios, implica que el Estado va a recibir entre 1.900 a 2.155 millones de dólares. Solamente de entrada, en estos primeros 6 meses,
como un bono por la renegociación de ese contrato, el Estado Dominicano va a recibir 755 millones de dólares. Estamos hablando de más de 40.000 millones de pesos. Entonces, si usted le pregunta a la gente del PLD y a Leonel Fernández, muéstrame una obra que se haya hecho, algo que se haya hecho con los recursos que se han percibido por el concepto de arrendamiento de los aeropuertos dominicanos, desde el 99 hasta la fecha, usted no puede encontrar ni siquiera una letrina. Una letrina usted no va a encontrar a nivel nacional. Y no se estableció una negociación. Y una de las cosas que se establecía en ese contrato era que los manejadores, los concesionarios de ese contrato iban a reparar, a mejorar las estructuras del aeropuerto. Y una de las protestas de la queja que siempre tenemos, los que somos muy usuarios del aeropuerto, es que el Aeropuerto Internacional de las Américas no tiene condiciones para hacer. No, porque hay muchísimo. ¿Qué está pasando? Cuando no hay un baño que está siempre fuera de operación, que no hay una pista que no funciona, que no hay un hangar que no está listo. Sí, siempre han sido deficitarios. Y una de las promesas que se hizo cuando se capitalizó era que los arrendatarios iban a mejorar y acondicionar las condiciones del aeropuerto para que fueran a ir acorde con los aeropuertos y las exigencias internacionales aeroportuarias. No se hizo, no recibimos beneficios, pero tampoco se acondicionó el aeropuerto. Es tan tal que el aeropuerto de las Américas, que es el principal aeropuerto del país, o era el principal, y que es el aeropuerto que está en el distrito, en el Gran Santo Domingo, fue superado en vuelos por el aeropuerto de Punta Cana, que cuando se hizo el arrendamiento, eso era un aeropuerto que apenas arrancaba, el aeropuerto Punta Cana. Sin embargo, el aeropuerto Punta Cana tiene un mayor flujo de entradas y salidas de pasajeros al país, superando ese aeropuerto. Entonces, las condiciones del pliego de lo contratado con ese aeropuerto no surtió ningún efecto. Y vuelvo y le cito, y le quiero que me digan los PLDistas y los leonistas, que me citen por lo menos una letrina que se haya construido con los recursos aportados por el arrendamiento de los aeropuertos, que no hay nada que exhibir. Ahora, yo quiero enumerar algunas de las cosas que se van a construir a partir de recibir estos primeros 755 millones de dólares, que serán de lo inmediato en estos primeros 6 meses, lo que se va a hacer con ellos. Primero, un programa de asfaltado en La Caleta, en los alrededores del aeropuerto, asfaltado en Boca Chica, y un programa de asfaltado en el Gran Santo Domingo que involucrará 350 millones de dólares de esos recursos que se van a aportar en estos primeros 6 meses por la renegociación del contrato de los aeropuertos. La vía expreso sobre la Isabel Aguiar, que va a juntarse con la autopista 6 de noviembre, eso es un pandemonio en horas pico, eso es el infierno total. Entonces, con estos recursos se va a destinar una parte de esos recursos para solucionar el tránsito en esa zona. Una solución en la avenida de la República de Colombia, que todo el que vive por Santo Domingo Norte sabe que desde la República de Colombia, los alrededores de la Embajada Norteamericana, a la avenida Monumental, eso es usted ir a morirse. Un trayecto de 3 o 4 o 5 kilómetros, ahí usted dura fácilmente 1 hora y media en ese trayectito. Eso se va a buscar una solución con los recursos que van a entrar ahora de esos 755 millones de dólares. ¿No pudiera sacarse un dinero para resolver el problema del centro de la ciudad, que ahora es un caos a toda hora y todos los días? Seguimos con lo que se va a hacer eso es exclusivamente con esos recursos que van a provenir de la renegociación del acuerdo. El expreso hasta la Jacobo Marluta, que eso es la misma trayectoria de la que hay con la Monumental y la República de Colombia. La construcción de un puente elevadizo sobre el río Sama. Recordar que ese elevadizo que está ahí en el Osama, ¿verdad?, que da a la Coronel Camaño de Ño, se hizo como un provisional hace más de 20 años y se quedó ahí. Entonces, ha resuelto muchísimas situaciones, hay que reconocerlo. Y entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a construir otro al lado. ¿Para qué? Para viabilizar el trayecto de Santo Domingo Este hacia el distrito y viceversa. Se va a construir con esos mismos recursos, con los 755 millones de dólares que van a entrar
por concepto de la renegociación, se va a construir un puente paralelo al Jacinto Peinado. El puente Jacinto Peinado es el que va desde Cristo Rey, entre la Capotillo, ¿verdad? Ahí que Cristo Rey y Capotillo está ese puente, hasta Villamella y viceversa. Entonces se va a hacer un puente paralelo para agilizar el tránsito desde Santo Domingo Norte al distrito y viceversa, con los mismos recursos. El paso de nivel en la carretera de Sabana Perdida, que el que vive en Sabana Perdida con la Charles de Gaulle sabe que también eso es a las horas pico. Un infierno. Un infierno y no el de Dantes. Un infierno y no de Dantes. Entonces, también con esos recursos se va a construir nada más y nada menos que una unidad de traumatología en San Cristóbal. Oye, ¿cómo? Y da para tanto esos cuartos. Con esos 755 millones de dólares se van a hacer esas obras, e incluso hay otras 155 obras pequeñas, entre ellas son 80 que son de índoles deportivas, que se van a realizar solamente con el bono que se va a adquirir por solamente la renegociación del contrato de los aeropuertos. Y vuelvo y cito, yo quiero que me citen a nivel nacional una sola letrina, para no decir una obra, que se haya construido con los recursos que se obtuvieron del contrato que se hizo con el alquiler de los aeropuertos. Pero no solamente eso, que se mejoró en estos 20 años, que había una persona que fue de los involucrados en ese proceso de negociación diciendo que el objetivo de ese contrato era que se mejoraran las condiciones del aeropuerto. Y yo quiero que me señalen que se mejoró en el aeropuerto internacional de las Américas o en el de Puerto Plata en estos años. Porque cada vez que uno va al aeropuerto, uno va a los baños y te dice, pero hay 3 urinarios que no funcionan de un lado, hay una cafetería que no funciona, hay un área de un techo que se está cayendo. Es decir, no tiene ni siquiera las condiciones mínimas para hacer un aeropuerto internacional. Entonces, ¿qué se hizo con los recursos cuando se hizo ese contrato? Entonces, pareciera que los contratos que se hicieron en los gobiernos de Leonel Fernández, los gobiernos posteriores tuvieron que venir a subsanar situaciones que lo que hicieron fue perjudicar al Estado Dominicano. Recordar que el año pasado, en la rendición de cuentas de febrero, el presidente Luis Abinader anunció la recesión del contrato de la autovía de Samaná. Otro contrato leonino que no solamente que era lesivo para el Estado Dominicano, sino que resultó de una falsificación de una gaceta. ¿Cómo de una falsificación? Así ¿De qué? mismo. ¿De qué? Emanuel Esquella Guerrero, que fue la persona que se encargó de darle hacerle una revisión del contrato de la autovía de Samaná y el peaje Sombra, descubrió que la gaceta que publicó Abel Rodríguez del Orbe, que en ese momento era el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, fue una falsificación y no fue lo que se aprobó en el Congreso, sino que lo que aprobó el Congreso fue una cosa y lo que publicaron en la Gaceta fue otra. ¿Y por qué no se hizo una acción legal? Porque para renegociar con el consorcio de la autopista de Samaná, había que ceder a la no persecución jurídica contra eso, porque si lo contrario debían estar presos. ¿Quién? En Najayo y La Victoria. ¿Quién? El consultor jurídico del Poder Ejecutivo de ese momento, que fue el que falsificó esa gaceta. ¿A ti te gusta la persecución de los adversarios? No, la persecución no. Me gusta que los recursos del Estado se destinen a las cosas que deben estar destinadas, a los que pagan los impuestos. Entonces, en ese peaje de Samaná, por una autopista, por 2 autopistas que costaron menos de 10 mil millones de pesos, nos condenaron a pagar 142 mil millones de pesos con un contrato que terminaba en el 2039. ¿Qué hizo el gobierno dominicano? Renegoció con esa institución, lamentablemente, porque para tú renegociar, para no ir a un arbitraje internacional, tú tienes que ceder en cierto punto. Entonces, el gobierno tuvo que ceder y desistir de la persecución penal, porque ahí todos los que le pusieron la mano a ese contrato de peaje Sombra debieron estar en la cárcel, en Najayo, todavía pudriéndose en La Victoria, porque fue una estafa al pueblo dominicano, una falsificación de una gaceta, y que nosotros íbamos a pagar, señores, 14 veces por una obra lo que costó en el lazo de 39 años. Bueno, agradecemos una vez más la presencia del periodista, comunicador, analista Manuel Rojas aquí en el Meridiano BTV. No se mueva, siga con nosotros.